De que recibiste el guión, ¿cómo visualizaste la dirección de arte de esta película y qué tan difícil fue trabajar con Felicity Jones? Mira, la primera parte, desde que recibí el guión, yo leí la novela antes, mucho tiempo antes de recibir el guión, me la pasó la productora Belén Atienza y Jota, ¿no? Bayona, me la pasaron hace pues, como 4 o 5 años. La novela es una novela ilustrada, tiene ya cierta atmósfera con unas ilustraciones de Jim Clay. De alguna manera era como una primera pista de a dónde ir, ¿no? Aunque después el resultado fue distinto, ¿no? Ciertas cosas mantuvimos, pero todo lo demás lo creamos. El resto fue básicamente clavarnos, fue una preproducción larga, estuvimos casi un año y un poco más preproduciendo la película, solamente imaginando cómo iba a ser. Cada uno de los planos que ven, pues son planos que están compuestos de cosas físicas, cosas digitales, cosas en miniatura, cosas, ¿no? Entonces hicimos mucho trabajo de mesa de cómo iba a verse esta película, cómo queríamos contar esta película. A veces empezamos caminos completamente opuestos que volvieron al inicio, como por ejemplo en el diseño del monstruo. Yo creo que habíamos hecho como 200 diseños para terminar en una cosa como esta, que era un poco la intuición del principio, ¿no? Y trabajar con Felicity, pues increíble, es una mujer adorable para empezar, y después con un gran talento y súper volcada a la historia, ¿no? No era un papel fácil para ella. Para mí fue, evidentemente el trabajo más arduo es el trabajo del director, pero fue muy bueno que ella también estuviera en el proceso de cómo iba a ser su casa, cómo iba a ser la casa de Connor, y después las escenas en el hospital. La película se hizo casi todo en foro, bueno, en estudio. Rodamos unas cuantas cosas en Manchester y el resto fue en Barcelona. Entonces casi todo lo que ven, pues básicamente es creado desde cero. El resultado final, cuando viste en la pantalla, ¿cómo quedó? ¿Cuál fue tu impresión personal? Bueno, lo que pasa es que uno pierde objetividad porque lo va viendo durante todo el proceso. Al final creo que tenemos lo que queríamos. Era una película muy planeada también, ¿no? Y la cosa era, en estas películas tan grandes o tan difíciles o tan inusuales, una de las cosas más importantes es tratar de no perder la fuerza de la idea original durante todo el proceso, ¿no? Porque un montón de gente manosea tu película, ¿no? Y al final creo que logramos lo que queríamos. Eugenio, Sí. la casa de la abuela, La casa aunque de la aparece, digamos, todo este ambiente irlandés, realmente estamos viendo una casa muy española y también muy mexicana, ¿no? Llena de porcelanas, llenas de detalles. ¿Qué tanto influiste tú como mexicano y como director de Bayona para lograr esta cuestión de que se viera este toque? Pues mira, los ingleses dicen que es muy inglesa, los españoles dicen también lo suyo. Yo creo que al final era seguir al personaje en esto. Tenía que haber un contraste muy grande entre las dos casas, ¿no? Por eso decidimos que una casa iba a estar con colores mucho más alegres, que era un espacio mucho más orgánico, que abrazaba, y que en cada uno de los lugares se veía la felicidad de estos personajes. Antes de este momento, antes de que Lizzie enfermara, era una relación madre-hijo muy feliz, y en cambio la casa de la abuela es una casa muy severa, muy austera, no hay espacio para él. Esto, de alguna manera, con las elecciones estéticas también, pues contábamos una historia, tratábamos de verdaderamente acrecentar la sensación de soledad y de no tener un lugar de Connor, ¿no? Sí, por favor. Hola, mucho Hola. gusto. ¿Qué tan difícil fue expresar las emociones y lecciones en una criatura tan intensa, provocando conmover a todo el público? Mira, es una muy buena pregunta, porque el otro día alguien me preguntaba cómo diseñaron, cuáles fueron las claves para diseñar al monstruo. Y yo creo que lo más importante era tratar de entender qué representaba, ¿no? O sea, el monstruo tiene muchas conexiones, si se fijan, tiene cierto parecido con su padre, tiene la voz de el que después aparece como su abuelo, al que él no conoció, ¿no? En realidad es una película que habla mucho del legado también. Entonces, bueno, básicamente se tomó en cuenta cuáles eran estas cosas que queríamos que representara el monstruo,
para poder diseñarlo. Yo creo que ahí es donde está, y después un gran trabajo también del equipo de efectos visuales, aunque en realidad es una película técnicamente muy compleja, dentro de lo cual una de las complejidades más fuertes era que teníamos a un niño actuando con un monstruo. Entonces decidimos crear ciertas partes del monstruo físicamente a la antigua. Teníamos la cabeza, teníamos parte de los hombros, teníamos una mano, teníamos un pie que eran animatronics que tenían ciertos movimientos. Entonces era más fácil al niño poder seguir también las miradas, para entender con quién estaba actuando y a dónde iban todas estas cosas. Toda la acción, también en eso está la elección de cómo lo hicimos. Al final lo hicimos con una técnica que nos parecía la mejor para dotar de humanidad al monstruo, que era la técnica de motion capture, ¿no? Que es una técnica en la cual a un actor, en este caso Liam Neeson, le pusimos un traje con un montón de sensores para poder captar sus movimientos y sus facciones, además de su voz. Entonces lo que se hace básicamente, se crea una especie de diseño general de un monstruo, y es como una especie de títere inerte que tiene ciertos códigos en los cuales, si tú como actor lo puedes mover, moviendo tu hombro, moviendo tus dedos, todas estas cosas, y entonces lo que ven no es nada más un monstruo generado en efectos visuales, en CGI, sino es la interpretación de un actor que moviendo un gran títere digital, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias. Sí. Generalmente el problema para la gente que hace cine viene que quitar de los libros. Sí. Ahora, viniendo de una historia corta, ¿cómo llegaron a esa parte en la que estas partes que vamos a agregar son las partes que funcionan? Pues mira, parte esencial fue el trabajo con Patrick Ness. Al final, la enorme ventaja es que el escritor de la historia, el escritor del libro, es también el guionista de la película, ¿no? Entonces ahí sí él entendía perfectamente cuál era la fuerza de su historia y dónde estaba, y se agregaron ciertos elementos que no están en el libro, que son como el final, que habla de este legado de Lizzie, ¿no? Que tú ves que después en el libro ya aparecían ciertos dibujos, es decir, por otro lado, que Connor dibujaba, ¿no? Esto es una cosa que no está en el libro como tal, ¿no? No tiene esto. Entonces la idea que siempre hablamos con Bayona, con Patrick, con todo el crew creativo en ese sentido, era también darle un peso al arte y a la fantasía como entes holísticos, por decirlo de alguna manera, que curan, ¿no? Como ayudas para poder paliar este dolor que se tiene, ¿no? En tu análisis de la historia, ¿qué papel juega el dolor del niño que está perdiendo a su madre? Perdón, ¿puedes volver? En tu análisis de la historia, ¿qué papel crees que juega? Yo creo que eso es para ustedes, para interpretar. A mí lo que me gusta es que estas tú películas hiciste la película. No, sí, yo lo sé. Yo tengo mi propia interpretación, pero no quiero condicionar la que las demás tienen. Es que a mí me parece, evidentemente el dolor es algo esencial. Básicamente se trata de enfrentar el miedo y de superarlo. Y de poderlo superar, al poderlo superar, poder enfrentarse a lo que la vida te trae y asumirlo y sacar lo mejor de esto, ¿no? Pero, digamos, es parte como de la idea abierta en ese sentido, que cada uno pueda hacer su interpretación y lo vaya sintiendo, ¿no? ¿Alguien más? Quiero preguntar, saliendo del tema de la película, ¿tienes alguna influencia cinematográfica en tu trabajo? Tengo muchísimas. ¿Alguna especial que te guste, que te inspire? Mira, yo creo que cada película es distinta y uno va tratando de meterse. A mí me gusta mucho cierto cine fantástico, pero también el cine, los dramas realistas. Es decir, para esta película está como dividida realmente en dos partes. O sea, por un lado está, si tú le quitas la parte fantasía, en realidad es un drama muy intimista, muy inglés en ese sentido, o sea, una historia muy personal de madre, abuela, familia y eso. También me gusta esa parte que tiene una parte como de realidad, ¿no? No quisimos que todo fuera fantasía, sino quisimos dar un contraste entre ambos mundos, ¿no? Pues a mí lo que me está gustando mucho es la reacción del público, ¿no? Es decir, eso es lo que al final, lo que a mí más me interesa como creador, ¿no? O sea, todo lo demás, premios, todas esas cosas están
está todo bien, pero lo más bonito es ver la reacción del público. Y las veces que lo he visto con público, esta es la primera vez que lo veo en México con público, pero me ha gustado mucho la reacción, ¿no? En general, siempre hay opiniones, detractores y tal, pero hay una sensación como de estar conmovidos, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco acerca de las decisiones que se tomaron para el estilo visual y artístico, sobre todo de las dos historias? Pues un poco era eso, ¿no? O sea, eso que les comenté hace rato, para mí era muy importante que, ¿quieres decir las historias de animación? Sí. O las historias, las historias de animación. Bueno, nosotros decidimos que queríamos contar estas historias que cuenta el monstruo con una técnica de animación que no tuviéramos realmente acción viva como tal, pero después empezamos a encontrar también que evidentemente estas historias terminan en Connor, ¿no? Entonces lo que queríamos era que el principio de las historias fueran más abstractos, puros dibujos, una técnica como más libre en ese sentido. En la segunda historia eso se va concretando. Connor, o sea, las líneas, los colores son más intensos, son menos acuarelosos, por decirlo de alguna manera. De ahí también Connor participa, ¿no? Ahí cuando le dicen rompe la ventana, él está intelectual, hasta el final donde ya no hay fantasía, más está el monstruo y Connor llegando a eso, ¿no? A esa tercera historia que es la más brutal. Entonces, bueno, hay un arco, digamos, de lo que al principio parece una cosa abstracta. Connor dentro de sí va entendiendo que se trata de él también, ¿no? Va apuntando a lo que sucede al final. ¿Crees que cuando hay dolor en los niños la interpretación más común es crear este tipo de personajes a los que se pueden aferrar? Que a lo mejor los adultos esa parte no la tenemos porque estamos demasiado realistas, y entonces esa parte que le está tratando de él se compra este apoyo extraordinario, que en este caso es el monstruo, que le enseña esas lecciones que son realmente limpias, los sentimientos que tienen los niños y que no están realmente contaminados, cuando le dice di la verdad, siente, di lo que piensas. Bueno, que no es como todas estas creencias que cuando uno ya está más grande las tiene y le estorban de pronto. O sea, definitivamente la fantasía siempre ha tenido ese rol, ¿no? O sea, siempre ha sido una herramienta muy buena para poder enfrentarse a los grandes miedos, a las grandes tristezas. Los niños, bueno, las historias en general están relacionadas con los niños. Yo creo que hay muchos adultos que también lo hacen a su manera, ¿no? Creo que sí es una ayuda. Yo quiero pensar que es una ayuda en general, una ayuda siempre, no nada más para los niños. Evidentemente sí hay más fantasía, aunque Connor, muy niño, también tiene una enorme resistencia, ¿sabes? Como a realmente entrarle a lo que le está contando el monstruo, evidentemente por lo que le está pasando. Ahora sí tenemos tiempo para una pregunta más. Perdón, para alguien que no haya preguntado. Sí. Quisiera saber cuáles son tus próximos proyectos. Bueno, si pues hay varias cosas. No, bueno, estoy ahorita filmando con Alfonso Cuarón la siguiente. ¿Cuál? Se llama Roma. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a ¿cuál fue tu primer acercamiento al libro? Si hay diferencias, por ejemplo, a La Niña o La Casa de la Abuela, pero tu primera impresión con el acercamiento, ¿en qué año fue? Pues fue, como te decía, hace 4 o 5 años y fue muy emocionante. O sea, leí el libro y acabé muy conmovido, ¿no? Lo leí muchísimas veces antes de que llegara el guión. Cuando llegó el guión, al principio, tenía temor de que no fuera a tener la fuerza que había visto en el libro. Muy bien lo dijeron, a veces se pierden cosas en las adaptaciones cinematográficas, pero cuando supe que era Patrick el guionista, como que empezó todo bien, y cuando lo conocí conversamos con Bayona y empezamos a desarrollar, las cosas se fueron encaminando. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Muchas gracias.